Buenas tardes, damos gracias a Dios de estar nuevamente en sus hogares para poder así conocer y entender los propósitos y los planes de Dios que tiene para con toda la humanidad, para con todas las familias. Hoy desde nuestros hogares, llegando a través del canal de YouTube, les enviamos muchos saludos, muchos abrazos y ahí continuamente estamos orando por todas las personas que siguen el canal y aquellos que también están prestos para escuchar este canal de YouTube que es transmitiendo la palabra de salvación, la palabra de vida eterna. Hoy, como vemos en estos tiempos, cuando se declaró este problema del COVID-19, salieron muchos profetas, muchas personas declarando el fin del mundo y se hablaba de muchas cosas. Entonces era muy inquietante, muy alarmante para toda la humanidad y aún para el pueblo de Dios. Mucho pueblo de Dios estuvo confundido, mucho pueblo de Dios estuvo alarmado y la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento muchas veces el pueblo va a ser desviado, va a ser engañado, va a ser extraviado. Y hoy como título traía un verdadero profeta. Y escuchaba a un pastor que decía, desde que inició esta pandemia no sabía que mi vecino era un profeta o la de al frente era una profetisa. Entonces nosotros vamos a ver que la palabra de Dios es santa, porque Dios es santo. Con la palabra de Dios no podemos andar jugando ni tratar de adivinar lo que Dios tiene para con la humanidad. Nosotros vamos a entender y vamos a ver muchos capítulos con versículos para conocer un verdadero profeta. La Biblia también registra de falsos profetas. Eso luego estaremos estudiando, pero en esta temporada vamos a estudiar un verdadero profeta. Vamos a ver las características o cualidades, los requisitos del verdadero profeta. Ahora, nosotros vemos que a lo largo de los años, donde se registra en el Antiguo Testamento, Dios levantando profetas, levantando hombres preparados, asignados, ¿para qué? Para llevar el mensaje de Dios. Eso es un verdadero profeta. Hombres preparados, escogidos, llamados por el eterno Dios para emitir un mensaje de salvación. Muchas personas están confundidas o por falta de entendimiento dicen, ese profeta me predijo, me habló. No, el profeta no predice. El profeta habla porque Dios vino y le ordenó a su corazón enviar un mensaje. No es el hombre que da el mensaje, es Dios en la vida del hombre transmitiendo ese mensaje. Dios siempre ha cuidado de su pueblo, siempre, y siempre lo hará. Entonces veía la rebelión del pueblo de Israel, que continuamente Dios estaba levantando profetas por la rebelión que había en el pueblo. Los profetas tenían la capacidad y la autoridad de ungir reyes. A través de los profetas se hacían milagros. El llamado que Dios da a los profetas es con un plan y un propósito de no destruir a su pueblo, para que su pueblo se vuelva de su pecado a la voluntad de Dios. Las Sagradas Escrituras nos enseñan de muchos profetas. Nos faltaría el tiempo si nos ponemos a estudiar, pero he podido rescatar de algunos para así nosotros poder entender y no ser engañados. Ahora, el profeta es un hombre común y corriente como todo ser humano, y eso lo enseña el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. Habla de un profeta llamado Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cómo era Elías? Elías era un hombre de poder, un profeta que a través del poder que emanaba en él, de la presencia de Dios, se hacían milagros. Dios usa a los hombres como los hombres son un vaso, el ser humano es un vaso, y dentro de nosotros está la presencia de Dios, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser instrumentos valiosos para glorificar el nombre de Dios. En los últimos tiempos
que estamos aquí en la tierra, vemos que el ministerio profético ha sido muy, digamos, lo puedo decir de esta manera para no ofender a nadie, muy halagado, personas que han robado la gloria a Dios. Soy un profeta, la Biblia enseña ministerios de profeta, pero la gloria no es para el hombre ni para la mujer, es para Dios. Con ese plan Dios llama a la humanidad. Entonces, los profetas enviaban mensaje de parte de Dios para que el pueblo rebelde, porque el pueblo estaba en rebeldía, volviese su rostro al eterno Dios, volviese su rostro a su Padre Celestial. Los profetas del Antiguo Testamento sufrían mucho porque a través de esos mensajes, ¿a qué persona le gusta decir, mire, el Señor me dice que tú estás en pecado, que tú estás mal? Se enoja. Los profetas tenían que decir la verdad, el mensaje que Dios le daba, no maquillar el mensaje, no tratar de el mensaje agradarle a un rey, agradarle a un amigo, agradarle a un hermano, sino agradarle a Dios. Entonces, nosotros vemos ahí los requisitos de un profeta. Los requisitos de un profeta. Primero, ser llamado por Dios. No salir de una escuela de profetas. No, el llamamiento viene de arriba. Es un llamamiento divino. El segundo requisito, no porque papá o mamá son profetas, yo heredo el ministerio profético. No se hereda. No es por herencia, es por llamamiento. ¿Por qué se levantaron falsos profetas en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Por la ausencia del llamamiento divino. Ellos lo tomaban como una herencia. Pero como lo dije anteriormente, el ministerio profético no es por herencia, sino por el llamamiento divino. Y vamos a ver algunos hombres que registra la Biblia en el Antiguo Testamento, como Moisés, como Isaías, como Jeremías y como Ezequiel. Estos hombres de Dios, llamados por Dios, escogidos por Dios, ministrados por Dios para llevar el mensaje de salvación, lo vemos en Moisés del libro de Éxodo capítulo 3 versículo 4. La experiencia que tuvo Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 4 fue que este hombre lo llama el ángel de Jehová a través de una zarza ardiendo. El fuego no se consumía. No es que Dios era el fuego, no es que la zarza era Dios, sino que Dios estaba llamando a este hombre y a través de esa figura simbólica representaba su presencia, representaba su poder, y así fue llamado Moisés. ¿Para qué? Para un llamamiento profético, un líder para salvar a su pueblo. Isaías, vemos al libro de Isaías capítulo 6 versículo 1 hasta el verso 8. ¿Qué nos enseña el libro de Isaías 6:1? Este hombre tuvo una experiencia con Dios y en esa experiencia pudo ver al eterno Dios sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían todo el templo. Vemos esta experiencia maravillosa que tuvo Isaías 6, versículo 1 al verso 8. Hoy vemos a Jeremías. Jeremías dice la palabra del capítulo 1 hasta el verso 6, 7, si lo gustas leer, si eres un buen lector, una buena lectora, escudriña la palabra. Lo enseña Jeremías capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 6, que antes que Dios lo formase en el vientre de su madre, Dios ya lo conocía a Jeremías. Ese es el llamamiento divino. No es un llamamiento que el hombre va a darnos título de profeta, sino es Dios llamando, y lo que es de Dios permanece y no se desvanece. Vemos en el libro de Ezequiel. ¿Quién fue Ezequiel?
un hombre que estuvo cautivo, sacerdote que estuvo cautivo, él estuvo cautivo y en esa cautividad tuvo visiones y vio los cielos abiertos y la mano de Dios sobre su vida. Si tú estás escuchando este mensaje y tú dices, Dios mío, yo he tenido esas experiencias, oh Dios, entonces yo soy un profeta, ahora voy a levantar mi ministerio de profeta. Dios es el que llama, Dios es el que elige y Dios es el que levanta. Ha puesto instrumentos aquí en este lugar para que tu ministerio sea revelado. Entonces, Dios llama a estos hombres para una obra grande, para una obra especial que es el don de profecía. Ahora, el carácter, Dios va a tener cuidado cuando llama a un profeta o a una profetisa, va a tener que tener cuidado con el carácter, el temperamento de aquella persona. Vimos anteriormente a Saulo de Tarso, un hombre guerrero que Dios lo transformó para usarlo para su obra, para la predicación, para la evangelización, para el apostolado. Entonces, ahí también nosotros podemos ver segunda de Pedro. El carácter del profeta, antes de entrar al libro de segunda de Pedro, el carácter del profeta, ¿qué tiene que ser? Sensible a la voz de Dios y obediente. Sensible a la voz de Dios y obediente. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Yo le he puesto texto clave. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí vemos nuevamente trabajando al Espíritu Santo. Ahora, yo no me voy a levantar en estos tiempos y voy a hacer una Biblia de Katy Trasmonte. No, la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, donde la voz de Dios sale para bendecirnos, fue inspirada desde tiempos remotos. ¿Por quién? Fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿A quién? A los santos profetas. Dios inspiró a esos hombres por el poder del Espíritu Santo para que esté registrada su palabra en las pastas de las Sagradas Escrituras. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 4, Primera de Corintios, capítulo 14, verso 13. Estamos estudiando el verdadero profeta. Primera de Corintios 14, 3 dice, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vemos interesante, porque la persona que Dios llamó, que Dios la escogió, va a profetizar. ¿Para qué? Va a usar 3 cuerpos: edificar, exhortar y consolar. Eso es lo que Dios va a usar para una persona que la va a llevar para un propósito grande. Nunca Dios va a llamar a un hombre y a una mujer a profetizar para destruir a su creación o para destruir a su pueblo, sino lo llama para alertarlo de que ya no esté continuamente pecando. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 1 hasta el verso 4, dice, os ruego, dice este siervo de Dios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, solícitos a guardar la unidad del evangelio en el vínculo de paz. Mira, vemos estos tres libros de la palabra de Dios. Dice en Efesios 4, 1, 4, os ruego, le ruego. Es como cuando nosotros estamos, ya amor, por favor, cálmate, tranquilo, ya detén este lío, ya no estemos en contienda, cálmate, baja la voz, ya no más pleitos. Eso es lo que trataba de decir el siervo de Dios. Os ruego que andéis, que caminéis, que te conducís. La conducta es muy, muy importante en el profeta. ¿Cómo voy a conocer un profeta? Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios.
Os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamado. ¿En qué vocación fue llamado? El don de profecía, el ministerio profético. Como fuisteis llamado. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser un profeta? Humilde y manso. Nada de eso. No. Allí se le conoce con toda humildad y con toda mansedumbre. ¿Y qué va a tratar de hacer el profeta? Este ministerio, ¿qué va a tratar de hacer? La unidad y la paz en el pueblo de Dios y para con toda la humanidad. Si nosotros podemos ver en estos 3 libros que he podido mencionar, aquí enjuga todo lo que es el ministerio profético. El ministerio profético edifica, exhorta y consuela. ¿Para qué Dios levante este ministerio profético? ¿Para qué? Para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Alguno que se dice ser profeta y no habla y no presenta a Jesucristo, sino se presenta él mismo o ella misma, ese no es un verdadero profeta, porque la gloria no se la puede robar ningún ser humano a Dios. La gloria le pertenece a Dios. Yo te doy este testimonio y mira, en este testimonio que vas a escuchar no cumple ningún requisito del libro de Segunda de Pedro, de Primera de Corintios y de Efesios. Me contaba un joven y me dice, hermana, a la edad de 19 años yo conocí al Señor, a la edad de 17 años conocí al Señor, pero a la edad de 19 años ya estaba tan enamorado de Dios. Y ese día el pastor de nuestra congregación invita a un profeta y ese hombre que se llamaba profeta me conocía. Yo había sido novio de su sobrina. Y en ese momento que estaba orando, el profeta lo llama al hermano y le dice, así dice el Señor, porque muchas veces toman el nombre de Dios en vano y dicen, así dice el Señor, cuando no lo dice el Señor, porque lo vamos a ver por la palabra. Así dice el Señor, que tú eres un emisario, un mensajero de Satanás. Le estaba diciendo al joven de 19 años que el enemigo te ha introducido a esta congregación para destruir al pastor, a la pastora, a los hermanos y etcétera. Si este muchacho dice que cuando escuchó todas esas palabras se sintió tan mal y ya no congregó. Pasaba un día, pasaron 7 días y ya no quiso. No, ya no voy a la iglesia porque Dios me ha dicho que yo soy un enviado de Satanás, soy un mensajero de Satanás, dijo el joven. El pastor, que ya lo conocía el joven aproximadamente 1 año y medio, 2 años, lo fue a visitar después de días, se tardó mucho, después de 7 días, y lo fue a visitar y dijo, no, pastor, yo no voy a volver, porque ese profeta ha dicho que yo soy un enviado. Y ¿sabe qué? Lo que más me duele que en delante de 200 a 300 personas me lo ha dicho y me siento avergonzado, que los hermanos digan que yo soy el mismo malo, el mismo Satanás. No. Le dijo, yo no deseo volver a la congregación. Y el pastor lo oró, le dijo, hijo, yo te quiero, Dios mío, ese hombre se equivocó, un profeta no habla así. Bueno, si nosotros podemos ver y volver a estudiar esta palabra de Primera de Corintios, Segunda de Pedro y Efesios, no cumplía los requisitos ese hombre para decirse profeta, no los cumplía porque te edifica, te exhorta y te consuela. Cuando exhorta es que te habla para que cambies de conducta, porque no hay ningún hombre que pueda juzgar a otro hombre. Solo Dios está usando su palabra para que esa persona se vuelva de sus malos caminos. El muchacho terminó tan herido que ya no quiso volver a congregar, que decidió apartarse de Dios. Pero gracias a Dios su pastor lo buscó, le habló, lo oró, lo ministró y hasta ahora el muchacho ya lleva más de 10 años congregando con el Señor. Una falsa profecía puede traer abajo toda una nación. Una falsa profecía puede traer abajo
toda una congregación, una falsa profecía puede destruir a un ser humano. Por eso estamos estudiando un verdadero profeta nos va a levantar. Vamos a ver ejemplo de dos hombres de Dios y vamos rapidito. El libro de Jeremías. Miren Jeremías, capítulo 1, verso 4 hasta el verso 9. Dice que Jeremías vino palabra de Jehová a la vida de Jeremías. Y Dios le dice, antes que te formase. ¿Quién lo formó? Dios, no sino que te formase, no, que te formase, dijo el Señor. En el vientre te conocí. Dios conoce a sus profetas desde antes de formarlos en el vientre de mamá. Lo conoce este hombre. Y antes que tu madre alumbrara, antes que salieses a otra dimensión, yo ya te había santificado para que seas mi profeta. ¿Qué es santificar? Separarlo de las cosas que lo van a llevar al pecado. Apartarlo de todo el sistema que lo inclina al pecado. Miren cómo Dios tiene cuidado de sus profetas. ¿Por qué? Porque son los instrumentos, las herramientas, la boca donde Dios va a hablar para un mundo entero, para una familia, para una persona. Entonces, y este hombre de Dios dijo, ay Señor, no, soy un niño, tengo miedo, no, los profetas padecen, a los profetas los matan, no me digas no, dice el Señor, no me contradigas, porque a donde yo te envíe tú irás y lo que yo diga por tu boca, tú lo dirás. Y no tengas miedo, no tengas temor, porque yo estaré contigo, iré delante de ti para ayudarte. Cuando vemos en este Jeremías capítulo 1 del verso 4 hasta el verso 9, cómo Dios le declara a este Jeremías, yo te prometo, le da una promesa, yo estaré contigo, estaré delante de ti. Luego Dios le dice, mira, no te rehuses, así tú te vayas donde quieras irte. Yo te llamaré porque yo te conocí antes que tus papás se unieran en el matrimonio, antes que seas concebido, yo ya te había escogido para ser profeta. Y hay muchas personas que se entristecen y dicen, Dios mío, yo soy un profeta y no me levanta mi pastor y yo soy un... Tranquilo, no sientas tristeza, ni te llenes de celo, ni de envidia, que Dios levanta a otros, porque si tú tienes el llamado del ministerio profético, el don profético, es Dios el que te va a levantar. Contra todo pronóstico es el eterno Rey el que te va a levantar. Y el Señor en estos versículos lo confronta. A Jeremías dice, Señor, soy un niño, no sé hablar. Y el Señor dice, mira, abre la boca, porque hoy yo pongo mis palabras en tu boca. No son las palabras de nosotros, sino son las palabras de Dios para enviar el mensaje del ministerio profético. Ya, bendito es el Señor, al que llama y al que escoge. Desde antes de que se forme del vientre en la madre, Dios llama a ese profeta. Ahora, vamos a ver en el libro allí a Lucas, libro de Lucas capítulo 1, versículo 3 hasta el verso 17. Vemos a Lucas, ya vamos terminando. Lucas capítulo 1, 13, 17. ¿De quién está hablando? De Juan. Eran unos ancianos que no podían tener hijos. Zacarías ya estaba de avanzada edad, su esposa estaba de avanzada edad. Pero en Zacarías 1:13, versículo 17, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas. Otra vez, Jeremías tenía temor, Zacarías tenía temor. Dios mío, hay que reprender ese espíritu de miedo. Tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Vemos otra vez el Espíritu Santo operando y funcionando en el llamamiento. Aún desde el vientre.
Aún desde el vientre será lleno del Espíritu Santo y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. E irá delante de ellos con el poder y el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Lo que vimos anteriormente, el testimonio de este joven, que el joven estaba congregando y cuando le dijeron esa palabra de profecía, se apartó, se fue, ya no quiso saber nada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué podemos ver aquí? Cuando Dios le habla a Zacarías, vas a tener un hijo porque tu oración, la importancia de la oración ha llegado a la presencia de Dios y Dios va a abrir el vientre de tu mujer que es estéril, lo va a abrir el vientre, pero antes de que el niño sea concebido, sea formado, sea engendrado, Dios ya lo escogió. ¿Para qué lo escogió? Para el ministerio profético. Dios lo ha escogido para que llegue al corazón de su pueblo y se vuelva Dios, para que los rebeldes caminen en la prudencia. Eso es lo que funciona, lo que ejerce en este don, es que la persona se acerque a la palabra de Dios, se acerque a nuestro Señor Jesucristo, no separarlo, no aislarlo, no que se vaya al pecado, no. Así no trabaja el ministerio ni el don profético. El ángel le da a este hombre, Zacarías, instrucciones, lo instruye, al niño lo separa. ¿Y sabes qué? El día del nacimiento de este niño, porque le pondrás de nombre Juan, te llenarás de gozo y de alegría, y también muchos se llenarán de gozo y alegría, porque Juan, ¿de quién hablaba? De Juan el Bautista, es el que iba a preparar camino para nuestro Señor Jesucristo. Se levantaba Juan el Bautista con el poder y la llenura del Espíritu Santo para profetizar de parte del eterno Dios. Si nosotros podemos estudiar, yo por eso les invito, estudien la palabra de Dios. Jesucristo, para ser lleno del Espíritu Santo, ¿dónde se preparó? En el desierto. Siempre Jesús vivía separado. Este hombre de Dios, Juan el Bautista, siempre estaba en los desiertos. Voz que clame en el desierto, Juan el Bautista. ¿Qué significa el desierto? Es el campo de preparación para todos los que son llamados como profetas. Es el campo de entrenamiento. Ay, no, yo no quiero el desierto, es la prueba, es el proceso, pero es necesario que el que ha sido llamado y escogido desde antes que se forme del vientre de su madre, sea preparado en el desierto, sea procesado, sea probado. Entonces no te asustes si estás siendo probado continuamente. Ay, Dios mío, ¿en qué estoy pecando? Que tanta prueba está. De repente, es por el llamamiento. Es porque Dios te escogió antes de que te formes en el vientre de mamá. Eso es. Todo es con un propósito y con un plan de Dios. Entonces nadie puede ir sin ser enviado por Dios. Nadie. Este ministerio es muy precioso. Es muy hermoso, que tenemos que estar orando para que Dios, como usó a grandes hombres, a los hombres que están registrados en la palabra de Dios, así en estos tiempos Dios empiece a levantar esos ministerios grandes y poderosos. No que se roben la gloria de Dios, porque la gloria de Dios no puede ser hurtada. Así que hoy hemos estudiado esta pequeña enseñanza y allí todos en sus hogares. Yo les invito a que se animen, a que se alienten. Si alguien te dio una palabra negativa y te sientes desanimado, ya no quieres congregar, ya no quieres reunirte con tus hermanos, con tu pastor, porque pronto nos vamos a reunir con tu pastora, levántate y dile: Señor, tú tienes un llamado conmigo, seguiré adelante, estoy pasando esta prueba, la venceré, porque es necesario que un verdadero profeta ingrese a los desiertos, ingrese al proceso, esté pasando pruebas. Que Dios te bendiga. El Señor ama a toda la humanidad. Bendiciones.